No hay más espacio en el intensivo del Hospital Temporal Parque de la Industria ante el alza de casos graves de COVID-19. 3 trabajadoras del Ministerio de Salud fueron detenidas, señaladas de robar medicamentos para enfermos de VIH-Sida. El Consejo de la Carrera Judicial negó la petición de excedencia hecha por Maynor Moto. Analizamos el camino que le queda. El GACIF presentó su primer eje de propuestas que buscan la promoción del desarrollo en Guatemala de cara al Bicentenario. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, resaltó la importancia de atender las causas de la migración. El tercer vuelo de abril con guatemaltecos retornados de Estados Unidos arribó al país este viernes. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, listos para poderles informar junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? ¿Listo para el análisis de Sandy, hoy? completamente listo, muy contento acá de estar en A la Medida, dándote las buenas noches a ti, dándole las buenas noches a usted, a todo nuestro equipo de producción y a quienes hacen posible este programa A la Medida, que por cierto, el próximo 7 de mayo arribará a sus primeros 3 años, así que lo esperamos siempre pendientes. Se recuerda. Y recibimos también las felicitaciones, ¿no? Y los regalos. También. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos? Porque, Dios mío, la situación del COVID-19 está cada vez peor, Julio. Terrible, Sandy. Y con nuestro tema, el cual iniciaremos entonces este programa, creo que vamos a confirmar entonces este punto. Claro que sí, porque el intensivo del Hospital Temporal del Parque de la Industria está completamente colapsado. Iniciamos. Ay. Bueno, Sandy, esta es una situación bastante terrible, ¿no? Porque si me permites dar un poco de contexto, esta semana continuó la situación que vivimos la semana pasada, es decir, un aumento en el número de casos diarios del coronavirus que han sido detectados. Durante toda la semana se superó la cifra de 1.600 casos. Lo dramático es que diarios, ¿no? Eso es lo terrible. Así es. Para ponerlo en contexto, Sandy, a ustedes, durante la primera ola del COVID-19 el año pasado, la cifra de 1.600 casos se superó en contadas ocasiones y ahora resulta que es algo diario, es algo cotidiano. Incluso el 21 de abril se pudo observar la cantidad de 1.816 casos. Y aquí quiero llamar a la reflexión de lo siguiente. Estos son los casos de COVID-19 detectados, porque por ahí habrán muchos que son asintomáticos, que piensan que es un resfriado, que no se dan cuenta o que simplemente nunca se enteraron que tienen el COVID, pero que están en la capacidad total de seguirlo transmitiendo. Exactamente, Julio, pero también es complicado cuando hemos visto también distintos hospitales que están colapsando. Por ejemplo, hace unos días el Hospital General San Juan de Dios indicaba la capacidad, es increíble porque estaba sobrepasando en un gran número y en un gran porcentaje la capacidad también de sus espacios, ¿no? Para atender casos de COVID-19. Porque recordemos algo, la red hospitalaria desde ya estaba enfrentando pues distintas complicaciones porque recordemos, la población va creciendo, las necesidades van aumentándose y los espacios se siguen teniendo los mismos desde hace varios años. Tenía ya complicaciones. Se viene la pandemia del COVID-19 donde también los hospitales debían atender los casos. Así es. Y bueno, la situación se complicó más. Y en este punto que estamos en la tercera ola de contagios, vemos que ya hay varios hospitales entonces que están colapsando en algunos departamentos. Terrible. El Hospital Roosevelt está también con complicaciones. Y ahora imagínate, el Hospital Temporal que se ubica en el Parque de la Industria, que está específicamente para atender casos de COVID-19, que ya está con complicaciones. Ella está con complicaciones. A ver, aquí tenemos que hablar algo que es absolutamente cierto y que es absolutamente claro, Sandy. Es decir, el sistema de salud
Y la red hospitalaria, desde antes precisamente de este COVID-19 y antes de la pandemia, ya estaba absolutamente colapsado. Lo que vino a hacer el COVID-19 es a desnudar la situación real, las debilidades, las pocas capacidades y las situaciones en las cuales nos enfrentamos a que para 1918 teníamos el hospital más moderno de Centroamérica, que era el Roosevelt, y más de un siglo después, hoy estamos en esta situación que es generalizada, pero que por supuesto, como tú bien explicaste, se agudiza y se incrementa de una manera terrible y total hasta llegar a este punto de quiebre y de colapso que es el COVID-19. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar durante las próximas semanas? Porque evidentemente esta tercera ola del COVID-19, que tiene varias características, pareciera ser que el COVID está y no está porque la gente parece haberlo olvidado, pero el COVID hoy más que nunca, al menos en las cifras estadísticas y en las personas que están en los intensivos, en los hospitales de la red nacional, está más fuerte que en la primera y que en la segunda ola, que fue así intermedia. Así es importante poder ampliar la capacidad del espacio que se tenga para poder atender casos positivos, porque mira, estamos en la tercera ola, repetimos, pero falta todavía, porque está entonces en este incremento y no sabemos cuánto tiempo puede durar. Entonces, ¿qué tanto más puede sobrepasar las capacidades de los hospitales que están atendiendo pues este tipo de emergencias? Y aparte de ello, ya viene la temporada de lluvias, donde también hay ciertas complicaciones de salud, enfermedades respiratorias que se registran, situaciones también, hablando de la red hospitalaria a nivel general, con accidentes de tránsito que se incrementan también con esta temporada, porque es un factor de riesgo también. Entonces, es de prevenir todo este tipo de complicaciones que se pueden venir en los próximos días. Y quisiera agregarle a esto que has mencionado, el hecho que en Guatemala no sabemos hoy a ciencia cierta cuántas de las variaciones o mutaciones que ya tiene el COVID-19 están aquí presentes, si la cepa brasileña, si la cepa sudafricana, que la cepa inglesa, y este montón de cepas que han venido a reforzar dos cosas, fíjate, y esto es lo más dramático y tenemos que entenderlo los guatemaltecos, han aumentado esa capacidad, al menos en una cuarta parte, de poder contagiar, lo cual te dice que ya es más peligroso en ese sentido aún, pero si es más fácil contagiar, también es más fácil en ese número, en esa cantidad de contagios, acceder a las muertes, ¿verdad?, de las personas, de los guatemaltecos, que esto es lo lamentable, esto es lo terrible y esto es lo que pareciera que estamos invisibilizando todos, pero hoy aquí en A la Medida lo seguimos analizando y haciendo el llamado a la conciencia y a la reflexión, porque creo que hoy más que nunca esto depende de cada uno de nosotros, es decir, es evidente este colapso del sistema de salud, así que cuidémonos nosotros pues para cuidar a nuestra familia, ¿no? Por supuesto, Julio. Mira, yo quisiera que fuéramos ampliando la información, porque cuando hablamos del hospital temporal del Parque de la Industria, que recordemos, cuando empezó toda esta situación, fue uno de los lugares que se acondicionaron para atender a los pacientes. Quisiera que analizáramos específicamente este caso, Julio, y te pido que nos puedas dar algunos datos. Claro que sí, Sandy. Entonces, vamos ahí a la pantalla con la ayuda de nuestra producción a ver los siguientes datos. Y es que aquí están. El hospital temporal del Parque de la Industria tiene designadas, es que también aquí empecemos, ¿no? 46 camas realmente para un país con 18 millones de personas. Yo creo que desde ahí es fácil colapsar. Destinadas al área de cuidados intensivos, representantes de este centro asistencial especializado para el COVID-19 han reportado que están al 100% de su capacidad para pacientes graves. En total, el centro hospitalario tiene una capacidad para atender alrededor de 300 pacientes, que aún así termina siendo muy poco. Para este viernes 23 de abril reportan que hay 210 pacientes en el área de casos moderados, lo que indica que cuentan con espacio al momento para atender todavía a 44 personas más, si su cuadro clínico continúa en esta situación de moderado. Autoridades del hospital temporal refirieron, Sandy, que durante los últimos días se han incrementado de una forma realmente preocupante el registro de casos, y lo más alarmante es que las personas están llegando en su fase crítica, lo que dificulta obviamente su atención, es decir, al final de cuentas terminan llegando en lo último ya, y en eso último pues terminan pasando estas situaciones. Aparte pasa otra cuestión, y esto lo podía observar cuando hoy veía el testimonio de un amigo que su padre enfermó precisamente de esta enfermedad de COVID-19 y estaba en uno de los hospitales, no vamos a mencionar cuál, y a los 10 días se desespera ya realmente de estar ahí y lo terminan sacando del hospital. Entonces habrá que ver cuáles son las condiciones también ahí adentro, ¿no?
Exactamente, Julio. Sin duda alguna, sabemos que esta situación, el COVID-19, nos tomó por sorpresa a todos. Y no solo en Guatemala, en el mundo, sin duda alguna. Y es una de las principales batallas de, bueno, por una parte, luchar por el tema de la prevención, porque la gente haga caso. Correcto. Por otra parte, la reacción que se pueda tener con quienes resulten contagiados del COVID-19 y pues también ya ver el tema de la vacunación y todo. Es un tema bastante complicado, Julio, pero preocupa entonces la red hospitalaria, una red hospitalaria que sin duda alguna necesita apoyo. Yo creo que con esta situación que estamos viviendo se reafirma la necesidad de ir modernizando también los hospitales, de ir equipando e incluso ir viendo el tema de las contrataciones de más médicos, de más poder personal, habilitar, ¿verdad?, más espacio, porque también es importante, ¿no? De que nada nos va a servir mucho el tema de que se tenga el espacio, pero no se cuente también con el personal. Así es. Entonces, es una gran inversión que se debe hacer. De hecho, se sabe que el Ministerio de Salud ya está evaluando el tema de los espacios y de contratación también de personal médico para poder prepararse para lo que viene en las próximas semanas. Sí, Sandy, mira, aquí hay una cosa que termina siendo dramática realmente ya en el contexto del Estado guatemalteco. Un Estado que no quiere ser declarado realmente por la clase política como un Estado fallido, que dicen que es un Estado débil. Pero, hombre, es que el colapso está en el sistema de justicia, el colapso está en el sistema de seguridad, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Es decir, todos los sistemas solo tienen por nombre sistema. Y realmente luego vemos la otra parte, en este caso específico también, fuera de las medidas o de los hospitales que hayan sido adoptados para esta enfermedad por parte del gobierno de Guatemala, también está la otra situación de que parece haber ya un relajamiento total por parte de la población, ¿no? En el sentido que, por eso te decía, el COVID está y no está, porque está ahí en los hospitales, está ahí en las personas infectadas, pero parece ser que en el imaginario popular no está, y esto ha creado cierta o muy gran indisciplina social. Totalmente, preocupa esta situación, preocupa entonces estos hospitales que ya le hemos mencionado que pues han sobrepasado su capacidad, Julio. Y aparte de ello, sería de ver también cómo está la situación a nivel departamental, porque te digo, el repunte de casos no solamente es en la capital, es a nivel nacional. ¿Qué es lo que se va a venir en las próximas semanas? ¿Qué es lo que va a venir en los próximos días? ¿Cómo vamos a hacer para poder atender esto? ¿Cómo vamos a hacer para tener ya aquí las vacunas? ¿Cómo vamos a hacer para acelerar el proceso de vacunación? ¿Cómo vamos a responder realmente a una emergencia que nos está sobrepasando en todos los estratos, en todas las esferas, en todas las dimensiones, y que nos deja hoy por hoy ubicados, como lo decíamos anoche, en Latinoamérica, dentro de los 3 peores países que tienen acceso tan solo a esta situación de la vacuna? Vacuna, Paraguay, Guatemala y Honduras. Ya desde ahí estamos mal. Exacto. Y obviamente, ¿cómo vamos a hacer, Sandy, para crear esa conciencia de que nuevamente el distanciamiento social, el lavado constante, continuo de manos y la mascarilla, pues tiene que ser algo que nos acompañara, no sé por cuánto tiempo, pero evidentemente por mucho? Y en cualquier momento también podemos tener algún riesgo de contagio, Julio. Sí, claro. Entonces, situaciones como estas, del colapso ya de hospitales, que son principales, lo que nos hace es orillarnos a buscar lo privado, pero lo privado también sale caro. No hay respuesta en este momento. Exactamente, tampoco. Entonces es caro el tratamiento del COVID-19 en el tema de un hospital privado, por ejemplo. Tenemos la capacidad de cubrir ese gasto, más en la situación económica que todos los hogares hemos sido afectados también. Entonces, qué duro, Julio. ¿Qué haces? ¿Qué haces como ciudadano? Si te contagias y que vas al hospital privado, vas al hospital público, situaciones complicadas que se pueden encontrar, y puedes decir, cuando son casos leves, bueno, incluso un tratamiento ambulatorio lo puedes tener, pero muchos de estos casos son severos, Julio, donde no puedes quedarte en casa, tienes que buscar ayuda médica. No, aquí sí tienes que buscar ayuda médica, y lo que ha estado pasando es que ahora la gente de una manera errónea se ha estado quedando en casa, pero cuando ya tienen los síntomas, y entonces ya acude a los hospitales a última hora, y cuando acudes a última hora ya el caso del COVID está más complicado, y ya pasas de ese moderado a una situación intermedia o una situación grave, y entonces pues obviamente se hace todavía mucho más difícil la respuesta por parte de nuestro sistema de salud. Como sea, ahí lo tenemos, se viene un fin de semana más, y a ver cómo nos cuidamos aquí en Guatemala, porque evidentemente, como decíamos desde el año
año pasado, el COVID-19 vino para quedarse. Las que no han venido todavía para quedarse son las vacunas. Bueno, así está la situación de la red hospitalaria y vemos, hay mucha necesidad, hay muchos pacientes que necesitan el acompañamiento, medicamentos, la atención, y no solamente del COVID, Julio, hay otros pacientes que también están en esta situación, por ejemplo, los casos de VIH, SIDA, y hablando de eso, el siguiente tema de verdad que a veces molestan situaciones como estas que vamos a estar analizando. A ver, es que es una situación realmente terrible cuando vamos a ver en el próximo tema que roban precisamente vacunas, kits y algunas otras situaciones, medicamentos específicos antirretrovirales contra el VIH-Sida. Así que usted por favor no cambie, solo recuerde una cosa, somos a la medida. Fueron capturadas por las fuerzas de seguridad en la zona 11 y 18 capitalina, señaladas de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Según investigación, el 1 de diciembre del 2020, una auditoría interna determinó un faltante de medicamento e insumos que fueron sustraídos mediante falsificación de documentos de la bodega del programa de infecciones de transmisiones sexuales, VIH y SIDA, valorados en 413.463 quetzales. Estamos hablando que en la zona de 18 se capturó a Silvia Lucrecia Ríos Castillo, de 40 años, sindicada de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica. De fecha 22 de abril, la orden de aprehensión emanadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, mientras que en la colonia El Progreso, en la zona 11, se ha capturado a Erika Patricia Soto Cepeda, de 55 años, quienes son presuntas responsables de haber sustraído medicamentos y reactivos que están en una bodega y son utilizados específicamente para el tratamiento de personas con VIH o con SIDA. Y también es importante mencionar en este trabajo que se ha hecho en conjunto con la Fiscalía contra la Corrupción y la Policía Nacional Civil para ubicar a estas personas quienes son presuntas responsables de haber sustraído estos medicamentos y reactivos valorados en más de 413.000 quetzales. Por este mismo caso, también se confirmó la captura de Brenda del Rosario Morales. Este operativo es el resultado de una denuncia interpuesta por la Comisión Presidencial contra la Corrupción el 1 de diciembre del 2020. A ver, grandes, pero grandes males, Sandy, televidentes, de nuestro Estado. La corrupción y la impunidad, a todo nivel. Y en este caso estamos hablando precisamente de empleados, de trabajadoras, de lo que es precisamente el Ministerio de Salud, que utilizaron esta forma, el ardid, el engaño, para practicar robo, le llamamos de manera general, pero son hurtos, ¿no? Cuando se hacen así sin violencia, cometiendo otro tipo de delitos como la falsedad material ideológica, al falsificar inclusive algunos, los datos de algunos formularios, y al final de cuentas, aquí la pregunta es la siguiente: estas dos personas, es cierto, queda comprobado ahí, por eso la orden de aprehensión de que estaban robando esta situación, pero ¿a dónde lo llevaban? Porque ya en estas cantidades y para estos montos, esto no era para tenerlo en casa, esto era para venderlo en alguna, no sé, en alguna farmacia de ellas, de manera de las redes sociales, no sé, hay que investigar porque tiene que haber más gente involucrada. Totalmente, Julio. Yo estoy muy de acuerdo en que esta investigación debe continuar. Así es. Porque no sabemos entonces si ellas eran las que lo robaban y otro lo distribuía después, ¿no? O sí, otra persona también se encargaba entonces de poderla comercializar, cómo lo hacían. Yo creo que es muy importante que se pueda indagar más, porque no sabemos qué sorpresas también se podrían encontrar en la investigación, ¿no? Sí, lo que sí sabemos es que es lamentable lo que podemos encontrar dentro de esta situación, la bodega específica donde se guardaban por parte del Ministerio de Salud estos antirretrovirales y otros medicamentos y otros kits específicos. Ahora, la cuestión es: ¿pasarán más cosas de estas solo en el Ministerio de Salud en este caso o pasará también en otras instituciones? Porque al final de cuentas robo es robo, hurto es hurto, y si se da de esta manera hormiga, que ha sido
uno de los problemas más difíciles de resolver, que no se han resuelto nada obviamente en el Ministerio de Salud. Esto también, déjame decirte, pasa a otros ministerios, a otras instancias y a todos los niveles. Totalmente, Julio, desde robo hormiga, que se les conoce también, hasta... Sí. Bueno, estas situaciones descaradas también que se cometen, porque sabemos que cuando roban un kit de estos, le están quitando la oportunidad a otras personas de poderlo recibir. Y aparte de eso, nos están quitando también parte de nuestros impuestos, de ese dinero entonces que el Estado está desembolsando, que nosotros estamos pagando. Entonces, son situaciones que qué bueno de verdad que se denunciaron, que se investigaron y que ahora pues va a iniciar el proceso penal. No, imagínate lo grave de esto, porque al final de cuentas un kit de antirretrovirales puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, porque al final de cuentas este virus de inmunodeficiencia humana que ataca ese sistema inmune, como lo dice su propio nombre, pues hace que otras enfermedades llamadas oportunistas puedan cobrar la vida de estas personas. Y ahora encima, en medio de una pandemia como el COVID-19, pues un altísimo riesgo, ¿no? ¿Vamos con datos? Me parece muy bien, Sandy. Vamos con datos. Ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que, Sandy, una vez más se puede indicar como tal vez una de cal y otra de arena, lo denunciado por las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque lo positivo de este caso es la denuncia y la información brindada sobre la captura de 2 trabajadoras que sustrajeron kits de reactivos y frascos con medicamentos. Pero también hay una parte negativa, y lo negativa es lo permeable que siguen siendo estos hechos de corrupción mediante los cuales de una manera continua y a través del denominado robo hormiga se le hace un daño enorme al sistema de salud guatemalteco. La investigación del Ministerio Público, Sandy, y la Policía Nacional Civil logró evidenciar que este tipo de hurtos se realizan a través de falsificación de firmas y la mala utilización de formularios. Entonces aquí uno se pregunta, fíjate, Sandy, ¿cómo es esto? Formularios, firmas. ¿Y por qué no llevamos controles electrónicos? ¿Y por qué no llevamos controles digitales? ¿Por qué tenemos que estar en esa época arcaica de los papeles? Y no solo para salud, es que así es para justicia y así es para todo, ¿no? Todo el sistema. Todo el sistema se mueve y esto tal vez no cambia, o realmente no se quiere que cambie, porque esa situación de ser tan arcaicos es lo que facilita que estas situaciones se den, ¿verdad, Sandy? Así es. Así es. Julio, analicemos entonces la situación jurídica de estas personas que fueron detenidas. Sí. ¿Cuáles son los delitos que aquí pues perfectamente pueden señalarse o pueden caber entonces dentro de esta situación? ¿Y cuáles serían las penas que también podrían pues oscilar una condena, por ejemplo, si se logra determinar y demostrar entonces ante juez que ellas son culpables? Muy bien, partamos de una base. Diferencia entre robo y hurto es una diferencia sustantiva, en las dos se sustrae algo, ¿verdad? Cuando es robo lo que pasa es que se utiliza la violencia. Aquí no se utilizó violencia, es un hurto, pero este hurto, fíjense que está realizado por personas que trabajan para el Estado. Entonces, aquí hablemos de una pena intermedia por este robo de más o menos 10 años de privación de libertad. Número 1, 2 personas, ¿verdad? 2 personas que dijimos que era lo que falsificaban, las firmas y los datos de los formularios. Ay, ¿qué pasó hoy? Falsedad material e ideológica, otro delito. ¿Asociación ilícita entra? Asociación, sí, por falsedad material e ideológica, pongamos un promedio de 8 a 10 años nuevamente, sumemos. Asociación ilícita seguro lo va a haber. ¿Y sabes por qué? Porque al continuar con la investigación estoy seguro que aquí se van a determinar que hay más personas, porque solo por robarlo, para tenerlo guardado, no lo querían. Tiene que haber toda una red criminal que es la que luego revende estos kits que le pertenecen al Estado y le pertenecen a usted porque lo pagó con sus impuestos para ellos hacer ganancia. Entonces ahí hay una precisamente asociación ilícita. Por lo menos estos 3 delitos podemos visualizar de manera inmediata. A ver si no aparecen más también. Ya ve usted entonces cuál podría ser el futuro legal de estas personas. Ay, perdón, asociación ilícita, ahí suma otros 10, 12 años, se me olvidó. Imagínate, ya es bastante, la verdad. Muchísimo. Aquí entonces es oportuno que sin duda alguna continúen las investigaciones contra quienes también pudieron estar involucrados en este caso, pero aparte de ello surge la duda, bueno, ¿solo este tipo de medicamentos se están robando? No. Es que imagínate, ya hace pensar muchas cosas bueno, ¿qué más pudieron haber hecho, no? Alto en el camino. ¿Sabes qué me recuerdo esto? Cuando hace más o menos como un mes y medio, hacíamos aquel análisis aquí en A la Medida de que habían robado un frasquito
con 10 dosis de vacuna en contra del COVID-19. Y uno dice, ¿para qué tanta bulla por ese frasquito? Es que ese frasquito es lo que se sabe. ¿Se habrán robado algo más? Esto es lo que se sabe hoy, este robo hormiga de estos kits de antirretrovirales y otros productos. Pero esto sí pasa todos los días en distintos hospitales, sanatorios, bodegas, lo que sea. Hombre, es que esto se vuelve millonaria la defraudación al Estado de Guatemala. ¿Y en quién o para quién va el detrimento? Para usted, para los pacientes, para el guatemalteco, para el sistema de salud. Esto es lo grave. Ampliamos la información, Julio, porque hay muchos datos también que se deben ir entonces dando. Claro que sí. Para finalizar el tema, veamos entonces esta información ahí en pantalla. Falta determinar cuál iba a ser el uso, Sandy, que estas personas le darían a estos medicamentos. Pues fácil sería deducir que deben de tener relación con otros cómplices. Lo más lógico sería pensar que pondrían a disposición de pacientes seropositivos para venderlos de alguna manera, probablemente en línea y obviamente a menor costo, lo que ya le costó al Estado. La lucha contra la corrupción y la impunidad también pasa, Sandy, por poder determinar las grandes o pequeñas redes de corrupción que funcionan dentro del Estado y erradicarlas. Así que hoy le decimos bien al Ministerio de Salud por la denuncia y mal por los pocos controles. ¿Te parece si vamos a una pausa? Así es, pero ya para ir finalizando, Julio, como conclusión, es importante que quienes están en el sector público comprendan que con un lápiz, con un medicamento pequeño que se lo lleve. No, es que no se van a dar cuenta, es un blister de pastillas. No, eso ya es un robo. ¿Sí? Y eso al final, entonces, no te cacharon la primera vez, lo sigues haciendo, que probablemente esto fue lo que pasó, ¿no? Es correcto. Y vemos entonces aquí las consecuencias. Así que es importante que tengan esa responsabilidad. Una hoja o un lápiz multiplicado por unos 10,000 empleados, ya se vuelve muchísimo dinero. Vamos a la pausa y rechazan, fíjate, Sandy, la petición de excedencia de Minor Moto. El análisis al volver, por favor, acompáñenos. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. El abogado Minor Mauricio Moto Morataya no se presentó el 14 de abril de este año en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal para retomar su cargo como juez titular de esta judicatura penal, después que venciera el 13 de este mismo mes la excedencia, un permiso especial que Moto le solicitó a los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. El profesional Moto Morataya pidió el permiso especial para dejar su cargo como juzgador penal, para asumir como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, una situación que no logró, porque su participación y juramentación que hizo el Congreso de la República fue impugnada. El pasado 14 de abril no se presentó a la Torre de Tribunales para asumir su cargo como juez penal, debido a que hay 2 órdenes de captura en su contra en los casos Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento Chimaltenango. A través de sus abogados defensores, le solicitaron al Consejo de la Carrera Judicial una nueva excedencia o el otorgamiento de una licencia sin goce de salario. Ambos permisos tenían como objetivo ausentarse de sus labores como juez. Después de analizar los requerimientos, los consejeros resolvieron rechazarle una nueva excedencia y el otorgamiento de una licencia sin goce de salario. Además, se inició en contra de Minor Moto un proceso de separación del cargo, porque no se presentó a su lugar de trabajo el 14 de abril de este 2021. Bueno, no cabe duda que el tema de las cortes aquí en Guatemala no deja de que hagamos los análisis en la medida. Y es que, Sandy, ahora es el caso del ex juez, llamémosle Minor Moto, del ex magistrado electo, porque no llega a tomar posesión, aunque sí lo juramentan, igual Minor Moto, que se queda pues también con la cuestión de ya no tener la excedencia, y es decir, ya no tiene el permiso y ya no es ni magistrado y ya no es ni juez. Ahora es un ciudadano común y podemos decirle el abogado Minor Moto, y la orden de aprehensión que pesa en su contra lo hace convertirse prácticamente en un prófugo de la justicia. Exactamente, Julio. Hay que ir aclarando ciertos puntos, sí, porque Sandy, creo que también hay pues dudas, ¿no? Y correcto, esto lo planteo porque hay varias personas que me han preguntado sobre la situación de Minor Moto, en especial porque, uno, ¿hay posibilidad de que pueda él aclarar su situación y pues regresar a la Corte de Constitucionalidad? No. No, ya no.
Ya no. Ya es otro proceso que está ahora. Ajá. Quiero que nos expliques, por favor. Gracias, que esta pregunta es importante explicarla ahorita, porque Maynor Moto, en todo caso, esa elección que ganó en el único cuerpo electoral que hace elecciones, el Colegio de Abogados y Notarios, era para terminar el periodo que finalizó el 13 de abril pasado, ¿no? Y que iba a durar alrededor de 4 meses, era un periodo muy corto. Entonces, ya la magistratura simplemente se desvaneció porque ya hay otro magistrado o magistrada que está ocupando ese lugar, ¿no? Con el cambio de corte. Bueno, el tema de volver a ser juez, que eso era lo que para muchos es que sí es juez, es que no es juez, nosotros aquí lo habíamos... o no. Exacto, nosotros aquí lo habíamos dicho. A ver, estaba la excedencia, está bien, pero en el momento en el que te juramentan para un cargo, ya se ha juramentado para magistrado de la CC, entonces ya eres magistrado, no puedes ser magistrado y juez a la vez, o sea que el otro cargo ya no. ¿verdad? Porque no se terminó de concretar en sí el proceso porque no se dio tal cual el acto administrativo. Exactamente, pero la juramentación sí, y es lo que al final legal. Exactamente, desde el punto de vista legal, entonces es uno de los requisitos y es uno de los más importantes. No dejaran entonces que el llegar al acto administrativo de toma de posesión ya es otra situación, pero digamos, él fue juez por un momento, magistrado por un momento. ¿no? Lo único que no llega a tomar la posesión. Ahora, y eso ya será responsabilidad de la Corte pasada, ¿no? Esa es otra cosa. Ahora termina el periodo de excedencia. Claro. ¿Qué es la excedencia? ¿Se excedió en algo? No, la excedencia para el tema jurídico en un juez es un permiso, pues, para que nos entendamos todos, un permiso que se acaba de vencer. Al haber vencido ya ese permiso, pues ya no tiene el permiso de ser juez tampoco. En este caso queda completamente en el aire el abogado, ahora hay que decirle sí, Maynor Moto siempre ha sido abogado, pues, pero me refiero, ha perdido también la característica de su judicatura, y esto por la propia carrera judicial, ¿no? Obviamente por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Ya no tiene inmunidad. Ya no. Entonces la orden de captura que se encuentra vigente todavía, pues sigue su curso porque... Así es, como cualquier ciudadano. Exactamente. ¿Qué te parece si ampliamos esta información con unos datos que ya se ha preparado para que tú nos vayas también ampliando y orientando entonces en esta situación con Maynor Moto? A la orden, Sandy. El pasado 13 de abril venció el permiso, que es el que se llama jurídicamente excedencia, que el Consejo de la Carrera Judicial otorgó al abogado Maynor Moto para dejar su cargo de juez de primera instancia penal. La solicitud de excedencia fue solicitada al Consejo de la Carrera Judicial el 26 de enero de este año. Moto pidió este permiso porque ese mismo 26 de enero fue juramentado por el Congreso de la República como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021. En el acto de juramentación dejas de ser juez y pasas a ser magistrado. No tomaste posesión, pues si ya no eras juez y menos magistrado, eres un ciudadano simple y llano. Vamos con otros datos, si nos ayudas a compartirlos, por favor. Por supuesto, Sandy. Julio, porque hay que ir viendo entonces también qué fue lo que pasó. Él fue juramentado, sí, el 4 de febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad, pues ellos fueron los que no juramentaron a Moto como magistrado para asumir el cargo. La Corte informó que se otorgó un amparo provisional y que se dejó en suspenso la juramentación que hicieron los diputados del Congreso de la República, porque ellos sí lo hicieron, pero no pasó entonces por la Corte de Constitucionalidad el hecho de asumir el cargo. Maynor Moto había sido electo como magistrado constitucional representando al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, recordemos, para completar un periodo que se daba por la muerte entonces de un magistrado. Pues mira, al final de cuentas le terminó resultando peor esto al abogado y ex juez y ex brevemente magistrado Maynor Moto, ¿verdad? Porque el único órgano, decíamos, que puede elegir, que fue el Colegio de Abogados y Notarios, no se le respetó, buena o mala haya sido la decisión, no se respetó por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y en ningún momento, porque incluso ahorita con su representante ya para la nueva Corte tampoco, Julio, porque no ha tomado posesión. Así es. Bueno, al final de cuentas, este tema de las Cortes y del colapso del sistema de justicia cada vez es más evidente, cada vez es más alarmante y nos vuelve a llamar a la reflexión. Para ir concluyendo este tema, urge esa reforma de orden constitucional para cambiar los modelos sobrepasados y obsoletos de elección de cortes y la forma en que el sistema de justicia penal al menos se lleva a cabo en Guatemala, porque es vergonzoso. Lo que debe ser una prisión preventiva, no más allá de 6 meses, se vuelve de años y ad eternum y los casos no se resuelven.
Así es. Bueno, concluimos entonces. Esta es la situación que se está dando con el abogado Maynor Moto. Veremos si hay otros recursos, qué más se puede hacer, porque la lucha por parte de él pues continúa, ¿no? Así es correcto. Vamos a la pausa, regresamos. Me parece bien, vamos a la pausa, así que no cambie porque nosotros somos a la medida. Y bueno, iniciamos con esta información porque el CACIF presentó su primer propuesta de cara al Bicentenario, los cuales buscan combatir diversos problemas que están afectando nuestro país. A continuación, les damos más detalles. El primer eje de un total de 6 se concentra en el combate de la corrupción y del narcotráfico, por lo que se convierte en un desafío para todos los sectores. Estamos claros que cuando tenemos procedimientos burocráticos, cuando no hay claridad, cuando los procedimientos están, digamos, en la decisión de un funcionario, usualmente esos ambientes son propicios para la corrupción. Asimismo, en ese marco se estará proponiendo a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que se brinden herramientas y apoyo para luchar contra estos flagelos. Creo que es importante, en vista de los esfuerzos que van a venir y la atención que Guatemala toma y la importancia que Guatemala toma en esta idea del Triángulo Norte de Centroamérica, que Guatemala es un país que ha sido, es y será un gran socio comercial y también político del Estado americano en nuestra región. Entonces yo pensaría que los esfuerzos que ellos puedan traer y encaminar, creo que vendrían primero ayudando a las autoridades del Ministerio Público a entender cosas que ellos posiblemente tienen investigadas desde sus diferentes agencias de inteligencia. Dentro de las 4 propuestas para el combate de la corrupción y del narcotráfico, se encuentra un sistema de gobernanza cooperativa y códigos de ética en las entidades públicas, reducción de la discrecionalidad y promoción de marcos normativos de transparencia, la auditoría de los recursos y armonizar la cooperación internacional, regional, con las agencias norteamericanas, entre otras. ¿Sabe usted que en el Día Mundial del Libro, el embajador de los Estados Unidos mexicanos, Romeo Ruiz, realizó una visita al municipio de San Luis Jilotepeque, ubicado en el departamento de Jalapa? Veamos la información. Con el fin de dar continuidad al programa de Escuelas México, que desde hace más de 20 años ofrece apoyo a la educación de niños en el aporte de libros de texto de todas las materias. El propósito es de venir a San Luis a tratar de incorporar más escuelas al programa de Escuelas México. Es decir, parte de lo que mi país aporta para la educación son los libros de texto. Ruiz enfatizó que es deseo de las autoridades mexicanas incorporar más escuelas al programa Escuelas México. De esa forma, todas las escuelas que pertenecen al sistema tendrán textos gratuitos. Más de 25 escuelas pertenecen al programa y han sido beneficiadas. Otra de las solicitudes que hará el embajador es para que acepten incorporar nombres de mujeres en las escuelas que pertenezcan al programa Escuelas México. Yo me encontré acá, hay más de 25 escuelas. Me encontré que todas las escuelas llevaban nombres de héroes hombres y veo que la educación está rodeada de mujeres. La ministra es mujer, la viceministra que vino en su representación, mujer, la directora departamental, mujer. Y hay muchas mujeres en esto que hagan la solicitud para que se aceptan incorporarse a Escuelas México y lleven nombre de mujeres. San Luis Jilotepeque fue uno de los beneficiados con la entrega de libros de texto de lectura de diferentes materias en la Escuela El Llano. Cambiamos el orden informativo porque Neto Brand recusó a 2 magistrados por dudar de su imparcialidad. Lo que busca es que no conozcan ellos su antejuicio.
luego que el pasado lunes el juez Edgar Manfredo Roca Canet recomendara quitarle la inmunidad a Neto Brand, el alcalde del municipio de Mixco. A través de sus abogados, el alcalde recusó a 2 magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, quienes deberán conocer ahora la solicitud de antejuicio presentadas por el caso amenazas, falsedad e influencias. La recusación fue presentada en contra de los magistrados vocales de esa sala, bajo el argumento de dudar de su imparcialidad. La Sala Primera de Apelaciones es la encargada de decidir si Neto Brand pierde la inmunidad para ser procesado en la carpeta judicial. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, resaltó ante entidades cooperantes que es necesario definitivamente combatir, conocer y desarrollar algunas estrategias que permitan que los migrantes de Honduras, de Guatemala y de El Salvador pues ya no tengan que partir de sus hogares hacia Estados Unidos. ¿Quiere usted conocer esta información? Claro que sí, véala aquí en Alameda. Miro con la perspectiva de que la mayoría de la gente no quiere salir de casa, no quieren dejar a sus abuelos, no quieren dejar la cultura que conocen, de la que se enorgullecen, obviamente, con un fuerte sentido de conexión. No quieren salir del lugar donde hablan el idioma de la comunidad. Entonces, la pregunta tiene que ser por qué la gente se va de casa, y a menudo las personas se van de casa porque están huyendo de algún daño o porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas y las necesidades de cuidar a su familia, porque los recursos y las oportunidades no están ahí y tienen que ir a otra parte. Así que lo miro en términos de eso y lo que está sucediendo, y luego, si miras los problemas agudos en particular que están afectando al Triángulo Norte, estamos viendo grandes daños por tormentas debido al clima extremo. Estamos viendo la sequía en una área, en una región donde la agricultura es una de las bases más tradicionalmente importantes para su economía. Estamos analizando lo que está sucediendo en términos de escasez de alimentos. Como resultado de eso y, de hecho, en la inseguridad alimentaria que solíamos llamar hambre, estamos viendo una serie de problemas que también se relacionan con la pobreza extrema, y también hay violencia que, obviamente, sale de esas regiones cuando se observan las causas fundamentales. También estamos analizando el tema de la corrupción. Nuevamente, estamos viendo el tema de la resiliencia climática, y luego existe la preocupación por la falta de oportunidades económicas. Entonces, como lo veo, es que para que seamos efectivos en esa región, tenemos que darle a la gente un sentido de esperanza, que la ayuda está en camino. Y bueno, ha sido un gusto poderles informar durante toda esta semana. Recuerda, el 7 de mayo estamos de aniversario. Yo me despido, los espero el domingo en la emisión del domingo para que conozca también el resumen del fin de semana. Excelente, Sandy, no nos queda más que despedirnos y recomendarle que así como va a ver el domingo también a Sandy Monroy, pues vea sábado y domingo toda la programación de lo que es TN23, incluyendo a Andrés Estrada y Apuntes del Mundo. Nos vamos, pero amenazamos con volver. Así es, feliz noche. Chao.